El nacimiento de Moisés y su vida temprana. Nacimiento y niñez de Moisés. 1 a 2. Nace Moisés, un hermoso niño de la tribu de Leví. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. La que concibió, y dio a luz un hijo, el bebé Moisés abrió los ojos dentro de un mundo hostil. Nació en una nación poderosa, pero pertenecía a una raza extranjera y oprimida en un tiempo donde los bebés como él estaban bajo una sentencia de muerte. Sin embargo, Moisés tenía algo especial a su favor, era hijo de unos padres creyentes. Y Moisés no era el primogénito de su familia. Él tenía un hermano mayor, Aarón, y una hermana mayor, Miriam. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. En Éxodo 6:20 se nos dice el nombre de los padres de Moisés, Amram y Jocabed. Las extravagantes leyendas judías dicen que el nacimiento de Moisés fue indoloro para su madre, que en su nacimiento su rostro era tan hermoso que la habitación se llenó de luz igual a la del sol y la luna combinados. Que caminó y habló cuando tenía un día de edad, y que se negó a mamar, comiendo alimentos sólidos desde el nacimiento. Le tuvo escondido 3 meses. Los padres de Moisés no hicieron esto solo por el instinto paterno natural, también lo hicieron por fe en Dios. Hebreos 11:23 describe la fe de los padres de Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron al decreto del rey. 3 a 6. La hija de Faraón encuentra a Moisés. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. En un sentido literal, la madre de Moisés hizo exactamente lo que Faraón dijo que hicieran, puso a su hijo en el río, Éxodo 1:22. Sin embargo, ella se encargó de ponerlo en una arquilla a prueba de agua y estratégicamente hizo que flotara en el río. Y la palabra para cesta de papiro es usada únicamente aquí y en el arca de Noé, Kaiser. El hebreo se traduciría mejor como cesta de papiro. La palabra es usada también en el arca de Noé, Cole. Pero sobre todo, este fue un gran ejemplo de confiar el bienestar del niño solamente en Dios. Cuando la madre de Moisés soltó el barquito hecho de juncos, ella entregó algo precioso, confiando en que Dios se encargaría de él y que tal vez encontraría la manera de devolvérselo. He aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, bajo la dirección de Dios, la hija de Faraón encontró al bebé Moisés. Su cultura y educación la condicionaron a rechazar a los hebreos, pero el llanto del bebé Moisés derritió su corazón. Y Dios tenía esto preparado detalladamente para la liberación de Moisés y eventualmente al pueblo de Israel, guió hábilmente a los padres de Moisés, las corrientes del Nilo y al corazón de la hija del Faraón para promover su plan y propósito. 7 a 10. La hija de Faraón cuida y cría a Moisés. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré.
usando la inteligente iniciativa de la familia de Moisés y la necesidad de la hija de Faraón, Dios dispuso una manera para que la madre de Moisés lo educara en sus primeros años y se le pagara por ello. Y Dios recompensó la fe de la madre de Moisés, por confiar en él al esconder a Moisés por 3 meses y porque confió en Dios al poner a Moisés en el río. 2. No hay duda de que fue a su temprana edad cuando Moisés aprendió sobre el Dios de sus padres, Éxodo 3:15, y donde se dio cuenta de que los hebreos eran sus compatriotas, Éxodo 2:11. Cole. B. La cual lo prohijó, al ser el hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moisés pertenecía a la familia real. El antiguo historiador judío Josefo escribió que Moisés era el heredero del trono de Egipto y que, siendo joven, dirigió los ejércitos de Egipto en una batalla victoriosa contra los etíopes. Y, ciertamente él fue criado con la ciencia y aprendizaje de Egipto. En Hechos 7:22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. Es razonable pensar que Moisés fuera instruido en geografía, historia, gramática, escritura, literatura, filosofía y música. 2. Ya que él pertenecía a la familia real, esperamos que cuando Moisés iba a cualquier parte, iba en un carro principesco y sus guardias gritaban «doblen rodilla». Si flotaba en el Nilo, era en un barco magnífico con acompañamiento musical, él vivió la vida de realeza. También sabemos que la madre hebrea de Moisés tuvo una influencia en su vida, por lo que ciertamente fue criado en la herencia hebrea de su madre. 3. Un antiguo escritor cristiano llamado Orígenes tenía una manera fantástica y alegórica de interpretar las escrituras. Y lo que hace con este relato de Moisés y la hija del faraón es un buen ejemplo del peligro de hacer una alegoría excesiva de las escrituras. En la versión de Orígenes de este pasaje, Faraón representa al diablo. Los niños, hombres y mujeres hebreos representan los aspectos animales y racionales del alma. El diablo quiere matar al carácter racional del hombre, pero quiere mantener vivo su carácter animal. Las dos parteras son el Antiguo y Nuevo Testamento. El faraón quiere corromper a las parteras para que el carácter racional sea destruido. Debido a que las parteras fueron fieles, Dios construye casas de oración por toda la tierra. La hija de Faraón representa a la iglesia, y le da refugio a Moisés, quien representa la ley. Las aguas del Nilo representan las aguas del bautismo. Cuando venimos a las aguas del bautismo y tomamos la ley en nuestro corazón, los palacios reales, entonces la ley crece en madurez espiritual. 4. Clarke dice acertadamente sobre este tipo de interpretación, cualquier pasaje y hecho debiera entonces estar obligado a tener un significado, cualquier cosa, todo o nada, de acuerdo con la fantasía, credo peculiar o capricho del intérprete. B. Moisés escapa de Egipto. 1:11 Moisés crece y adquiere simpatía por sus compañeros israelitas. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Sucedió que crecido ya Moisés, Hechos 7:23 dice que esto sucedió cuando Moisés tenía 40 años de edad. Hasta entonces, él había sido entrenado y preparado para convertirse en el siguiente faraón de Egipto, según Josefo, todo el tiempo consciente de sus verdaderos orígenes gracias a su madre. Y los vio en sus duras tareas. La frase significa más que ver. Significa ver con emoción, ya sea satisfacción, Génesis 9:16, o, en este caso, con angustia, Génesis 21:16. Moisés era alguien que compartía el corazón de Dios. Cole. 2. Hebreos 11:24-26 nos cuenta algunas de las cosas que sucedieron en la mente y corazón de Moisés cuando los vio en sus duras tareas. Dice que por fe, Moisés deliberadamente decidió identificarse con el pueblo de Israel en lugar de con su prestigio y oportunidades egipcias. Por la fe Moisés,
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 24-26. 3. Moisés sabía quién era. A pesar de tener una vida fácil y atractiva como egipcio, él sabía que ese no soy yo. Su fe en el Dios al que servía le ayudó a saber quién era. Ve y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, debido a que Moisés tenía un corazón lleno de simpatía y hermandad, sus hermanos, hacia su pueblo. No pudo quedarse de brazos cruzados mientras uno de sus hermanos israelitas aguantaba una golpiza. 2:12. Moisés mata a un egipcio. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces miró a todas partes. Esta es la acción de un hombre que sabía que iba a hacer algo malo. Moisés tenía muchas razones para hacer lo que hizo, pero su preocupación por esconder lo que hizo nos muestra una conciencia turbada. Mató al egipcio. La misma Biblia explica algunos de los pensamientos de Moisés detrás de esta acción. Hechos 7, 23-25 explica que Moisés hizo esto para defender y vengar al israelita golpeado, pero también con la expectativa de que sus compañeros israelitas lo reconocerían como su libertador. Y, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino a su corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hechos 7, 23-25. 2. Como Jesús, Moisés no podía liberar mientras morara en los palacios de gloria. Tenía que bajar de su trono, lejos del palacio, a un lugar humilde antes de que pudiera liberar a su pueblo. 3. 13-14. Moisés es rechazado por su propio pueblo. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Moisés tenía razones para creer que su educación, su trasfondo real, su éxito, y su gran simpatía por el pueblo de Israel le daría credibilidad entre ellos. Aquí intenta intervenir entre una violenta riña entre 2 hebreos. Y, podríamos decir que Moisés fue primero un asesino y luego un entrometido. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Moisés parecía actuar como un príncipe dado su trasfondo real. Actuó como juez en cuanto a que determinó que uno de estos hombres hizo mal. Él parecía ser el príncipe y el juez perfecto para Israel, pero ellos no lo quisieron. Y un príncipe tiene derecho a gobernar y espera tu lealtad. Un juez tiene el derecho de decirte lo que debes de hacer y de castigarte si no lo haces. Al rechazar a Moisés le dijeron, no queremos que gobiernes sobre nosotros ni que nos digas lo que debemos de hacer. La gente rechaza a Jesús pensando de la misma manera, y de la misma manera que Moisés, Jesús fue rechazado en su primera venida. 2. Tanto Moisés como Jesús fueron favorecidos por Dios desde su nacimiento, preservados milagrosamente durante su niñez, poderosos en obras y palabras, ofrecieron libertad para Israel, fueron rechazados con despecho, fueron rechazados en su derecho a ser príncipe y juez sobre Israel. 3. Al igual que Jesús después de él, Moisés no podía liberar mientras vivía en los palacios de gloria. Tuvo que bajar del trono, alejarse del palacio y entrar en un lugar humilde antes de poder liberar a su pueblo. 4. Moisés planeó la liberación de Israel como lo haría cualquier hombre, y lógicamente se vio a sí mismo como el hombre clave debido a su trasfondo real,
educación, éxito y simpatía por su pueblo. Moisés tenía sus planes, y estos tenían sentido desde su perspectiva. Pero el plan de Dios era radicalmente diferente. 40 años después Dios envió a Moisés y a su hermano Aarón ante Faraón con una vara especial que se convertía en una serpiente. Moisés le pidió a Faraón que dejara ir a su pueblo de vuelta a Canaán. El Faraón dijo no, así que Dios trajo plagas de sangre, ranas, mosquitos, moscas, enfermedad en el ganado, granizo de fuego, langostas y oscuridad. Finalmente, Dios juzgó al obstinado Faraón con una plaga sobre los primogénitos de Egipto. Israel escapó atravesando el Mar Rojo. Las aguas del Mar Rojo se volvieron y mataron al ejército egipcio, y los israelitas cruzaron el desierto y se fueron a Canaán. Este plan tan improbable nunca hubiera venido de un hombre. 4. 15-19, Moisés escapa a Madián. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Moisés huyó de delante de Faraón. Moisés, huyendo por su vida, probablemente sintió que el plan de Dios para su vida estaba totalmente deshecho. Probablemente creía que todas las oportunidades que tenía para liberar a su gente habían terminado y que no había nada que pudiera hacer. En este punto, Moisés estaba justo donde Dios lo quería. Y, probablemente Moisés tenía poca idea de esto en ese momento, pero era demasiado grande para que Dios lo usara. Moisés trató de hacer la obra del Señor con la sabiduría y el poder del hombre y no funcionó. Después de 40 años de preparación aparentemente perfecta, Dios tuvo otro periodo de preparación, tanto para Moisés como para el pueblo de Israel, para prepararlos para recibir a Moisés. Y habitó en la tierra de Madián. Si Moisés hubiera ido a la región de Canaán y de Siria, no hubiera encontrado refugio. Había un tratado entre Ramsés II y el rey hitita con el efecto de que los fugitivos a lo largo de la ruta del norte a Siria serían arrestados y extraditados. Así que Moisés se fue al sureste, a Madián. Y, en esos días Madián describía al área en los lados oeste y este del Mar de los Juncos, tierra que hoy es Arabia Saudita, al este del Mar de Juncos, y Egipto, en la península del Sinaí, al oeste del Mar de los Juncos. 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián. Finalmente, al llegar a Madián, Moisés conoció a las hijas de un sacerdote de Madián, muy probablemente un descendiente de los hijos de Abraham a través de Cetura llamado Madián. Génesis 25, 1, 2. Y, debido a esta conexión con Abraham, tenemos una buena razón para creer de que él era un verdadero sacerdote y que adoraba al Dios verdadero. Dios condujo a Moisés con esta familia específica en ese momento específico. 2 Trap sobrevinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Ellas no eran criadas con tanta delicadeza como nuestras delicadas damas hoy en día, sino que ganaban antes de comer. De Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. En Egipto Moisés disfrutó la vida como alguien de la familia real y se le atendió en todo aspecto. En el distante desierto de Madián, Moisés finalmente tuvo la oportunidad de ser un siervo e hizo un buen trabajo al esforzarse en darle de beber a las ovejas de las hijas de Reuel. Y, ya que Moisés aún tenía su vestimenta egipcia, ellas lo juzgaron de nacionalidad egipcia. Kaiser. 5, 20-22, Moisés es aceptado en la familia del sacerdote de Madián. Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés.
Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Al tomar una esposa y tener un hijo, Moisés parece olvidar a Egipto y su esperanza de convertirse en el libertador de Israel. Moisés estaba contento en donde Dios le había puesto, aun cuando Madián era muy diferente de Egipto. 2. Séfora, lo podríamos traducir como curruca, o, siendo menos amables, como gorjeo, es el nombre de un ave pequeña. Cole. B. Él le puso por nombre Gersón. Este nombre, que significa extranjero, era evidencia de cierta soledad, viviendo separado de los egipcios o los hebreos. Y cometemos un error al pensar que los años en Madián fueron un tiempo de espera para Moisés. En cambio, fueron años de trabajo. Nunca había trabajado tan duro en su vida. Dios lo entrenó, lo moldeó para su futuro llamado, pero ciertamente Moisés no estuvo en la banca, esperando. 2. En Egipto Moisés aprendió cómo ser alguien. En Madián aprendió cómo ser nadie. Había aprendido mucho en Egipto, pero aún más en Madián.